Yo es que he vivido un poco los dos casos, porque yo no sé por qué tengo como que me acerco más a la gente que por alguna razón tiene algún problema y es como que veo desde el punto de vista desde fuera, ¿no?, lo que pasa. He tenido amigos que tienen familias buenísimas, pero no han querido coger ese ejemplo y han decidido ir por otra banda. Y también he tenido amigos que su familia era como muy desestructurada, no tenía nada a lo que agarrarse, como no tenía un, ¿cómo se dice? Un modelo, sí, un referente, entonces he tenido que buscar la vida. La persona que se ha tenido que buscar la vida ahora está súper bien, tiene 2 trabajos y tiene mi edad. Pero la chica que en cambio tiene la casa como bien, que su familia está bien, es como más diferente, como que le cuesta más, no tiene eso de voy a hacer lo que quiero porque puedo, ¿no? Sino que, bueno, esto, pues vale. No elige, sino que se amolda a lo que haya. Entonces, yo creo que la familia no tiene mucho que ver. A ver, sí, pero que a veces, aunque sea la que sea, vas a hacer lo que tú quieras, al final. Tú puedes coger lo bueno o lo malo o nada. Eso es lo que creo yo.